Eh, Vamos a hablar hoy día sobre la definición de la presión arterial. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, es decir, qué tantas personas en el mundo o de acuerdo a las edades que presentamos van a tener la presión arterial alta, causas de la presión arterial alta, cuáles son los síntomas que podríamos tener, cuáles son las consecuencias de tener hipertensión arterial. ¿Y cuál es la relación también que tiene la presión arterial alta con los riñones? Y finalmente hablar sobre el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, sobre la pregunta, ¿qué es la presión arterial? Para yo poder determinar la presión arterial, eh, tengo que hacerlo por medio de un tensiómetro, ¿no? Este es un tensiómetro, es un dispositivo médico que la mayoría conocemos que se coloca en el brazo. Existen algunos que son digitales, ¿no? Otros que se tienen que hacer con medición de mercurio, ¿no? Etcétera, que me permite ver cómo es la presión, es la presión que hay dentro de mis arterias, ¿no? Yo tengo dentro de mi cuerpo varios vasos sanguíneos, ¿no? Tengo arterias y venas. Lo que hace este aparato es medir la presión que yo tengo, cuánto de presión tengo yo dentro de mis arterias, ¿no? Las arterias que están acá en rojo. Entonces, una presión, cuando yo mido esto, puedo medir, pues, efectivamente, si es que mi presión está alta, ¿no? Y esto me va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es la presión arterial alta o la hipertensión, ¿no? Es la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales, donde van a aumentar esto tanto que pueden hacer daño, ¿no? Y pueden hacer daño a diferentes partes del cuerpo. Entonces, esa es una clasificación, más o menos, de la Asociación Americana del Corazón, que me habla de las medidas de presión arterial normal, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos medidas que son sistólica y diastólica. La primera, una presión normal, es que sea menos de 120/80, ¿no? O como se dicen algunos, de 12/8, ¿no? Pero cuando yo ya estoy hablando de una presión arterial alta, es cuando yo estoy hablando más de 130/80 o más de 13/8, ¿no? Y de ahí siguen, si es presión arterial nivel 2, si es nivel 1, si hay una crisis de hipertensión, cuando ya las presiones son más de 180 o 120, ¿no? Que son las más peligrosas, ¿no? Entonces, mi presión arterial normal debería estar en 120/80, ¿no? Que eso es para los pacientes para las personas en general, ¿no? Ahora, la presión arterial es algo, digamos, es algo común, en realidad. Se habla que un tercio de las personas de la población mundial tienen esta presión arterial alta. Las personas que son más de 18, que tienen más de 18 años, ¿no? Estamos entre un 20% entre las personas que tienen 40 y 65 años y hasta un 50% en las personas que tienen más de 65 años. Entonces, acá podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? De que conforme yo tenga mayor edad, va, eh, puedo tener más riesgo a tener una presión arterial elevada. Entonces, ¿cuáles son las causas que me pueden ocasionar que yo tenga una presión arterial elevada, una hipertensión arterial? Hay causas que yo puedo controlar y otras causas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo se ha visto que hay una gran relación. Si hay una persona que fuma muy regularmente, voy a tener un factor de riesgo para poder tener una presión arterial más elevada. Pacientes que tal vez no controlen bien su metabolismo, que hay obesidad, que hay un poco de diabetes, me va a condicionar a que yo pueda tener una presión arterial elevada. Y eso también me va a llevar de que yo pueda tener problemas al corazón. Los problemas al corazón también me pueden condicionar a presiones arteriales elevadas. La dieta, pues, ¿no? Una mala dieta rica en sal, en grasas, también me va a condicionar a que de que yo pueda tener una presión arterial elevada. Y
también el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo, ¿no? Personas que no, que tal vez están mucho tiempo sentadas, no hacen actividad física, tal vez por el trabajo están sentados en la computadora, ¿no? Y no llegan a hacer una actividad física adecuada. Entonces, todos estos factores de riesgo que yo veo acá, en realidad yo los puedo controlar, porque para la obesidad puedo tal vez hacer una dieta especial, ¿no? Para poder mejorar la dieta, lo que yo como, ¿no? Yo lo puedo controlar, el tabaquismo puedo dejar de yo fumar, en el sedentarismo yo puedo tratar de hacer una actividad física, entonces es algo que yo podría modificar. Pero hay factores que no se pueden modificar, ¿no? Hay los antecedentes familiares. Si mis padres, mi madre, mis abuelos tienen algún factor de riesgo, ya son hipertensos, yo tengo una alta posibilidad que yo voy a ser hipertenso. Por ejemplo, en mi caso, mi papá es hipertenso. Entonces yo sé, sabiendo eso, que mi papá es hipertenso, que mi abuela es hipertensa, entonces yo me tengo que cuidar un poco más porque yo tengo mayor factor de riesgo a tener hipertensión arterial cuando tenga una mayor edad. La raza, la etnia, ¿no? Por ejemplo, descendientes afroamericanos, la misma raza hispanoamericana, nosotros latina, tiene ese factor de riesgo genético, ¿no? Que nos condiciona a poder tener una hipertensión arterial. El envejecimiento, ¿no? Como yo estoy hablando, a mayor edad yo voy a tener un mayor factor de riesgo, pero la edad yo no lo puedo controlar. Los años van a seguir pasando y voy a tener este mayor factor de riesgo. Sobre todo los varones, tener sexo masculino también me da un factor de riesgo. Y si ya tengo yo una enfermedad renal crónica, también me puede condicionar a que empeore esta posibilidad de yo tener una presión arterial elevada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la presión arterial alta? En general, les podría decir que una de las características que tiene la persona que es hipertensa es que al inicio, o por decirlo así, no sienten nada. A veces no tienen ninguna molestia. Van, dicen, doctor, yo no tomo mis medicación, no tomo mi pastilla porque yo no siento nada. No, no tengo ninguna molestia. Nada, no me duele la cabeza, no tengo ninguna molestia. Pero se mide la presión y la presión está alta. No está en 150 con 90, ¿no? Y eso pasa, es algo muy frecuente. Es por eso que algunos pacientes no toman la medicación para la presión. Dice, solamente lo toman cuando ya tienen los síntomas, ¿no? Pero no, generalmente es así, eso pasa. La presión arterial, cuando tal vez no es tan alta, pero ya está la presión elevada, me da síntomas. Me da, yo voy a tener la presión alta, pero no me da síntomas. Pero cuando ya se presentan los síntomas, de la presión alta, voy a tener dolor de cabeza, puedo tener un poco de dificultad respiratoria, me puede dar mareos, puedo llegar a tener un dolor en el pecho, ¿no? Puedo sentir palpitaciones. Mi presión puede ser tan alta, puede llegar a ser tan alta que de repente yo tengo un poco de fragilidad en los vasos de la nariz y puede hacer que yo sangre por la nariz, ¿no? Y ahí mi presión es alta y comienzo a sangrar por la nariz. El zumbido de oídos, que es algo que es algo común, que también pasa en los pacientes que tienen presión alta, ¿no? Siento como que zumba el oído, ¿no? Los dos oídos, ¿no? También tengo algo que se llama escotomas, que son la sensación de ver lucecitas, de ver de tener una visión borrosa, e indirectamente también se me pueden hinchar los tobillos. Entonces, estos son, digamos, los síntomas más comunes que podría tener si es que yo sintiera los síntomas y que los presentaran sobre la presión arterial elevada. Ahora, ¿y qué daños me puede causar en mi cuerpo tener la presión arterial alta? ¿No? Además de tener estas molestias, de dolor de cabeza, de que me sume el oído, que me puede palpitar, me pueden dar otras consecuencias que pueden ser severas y que pueden comprometer mi vida, ¿no? Una de las cosas que puede pasar es el derrame cerebral, ¿no? La presión arterial está tan alta porque va a estar alta en todas partes de mi cuerpo que en el cerebro puede hacer que que se rompa una arteria y me puede dar un derrame cerebral. Puedo tener problemas también en la vista, puedo tener pérdida de la vista, que esto pasa con el tiempo, ¿no? Voy a tener problemas con la vista,
me da problemas al corazón, una insuficiencia cardíaca, me puede dar un infarto también. Si yo tengo una presión alta, también las arterias de mi corazón se van a dañar. Entonces van a hacer que no funcionen bien y me puede dar un infarto, un ataque cardíaco. Las arterias también que nutren mis riñones también van a ser afectados porque la presión está alta, entonces me va a dar una enfermedad renal o una insuficiencia renal. También puede haber una disfunción sexual también. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la presión arterial con la enfermedad renal? Eh, Como ya alguna vez hemos conversado, ¿no? Los riñones son órganos que tienen múltiples funciones. Ya hemos hablado que los riñones no solamente sirven para que yo pueda botar el exceso de líquido y botar las toxinas, ¿no? Para que limpie mi sangre. También sirven mis riñones, pueden controlar la anemia, ¿no? Cuando hemos hablado de la eritropoyetina, pero también controlan la circulación, la presión que puede haber si la presión, por ejemplo, de mi cuerpo va a estar un poco baja, el riñón tiene unas hormonas que van a hacer que controlen esa presión y se mantenga adecuada. O si la presión está muy alta, mis riñones van a tratar de que esa presión disminuya. Entonces, si mi presión alta es constante, ¿no? Con el tiempo, con los años, poco a poco, esta capacidad de regular la presión también que tienen los riñones va a ir perdiéndose. Entonces, es, cada vez la presión va a ser mucho más difícil de controlar, mis riñones se van a dañar y la presión también con el tiempo, a pesar de la medicación de uno, dos, tres, cuatro antihipertensivos, va a ser afectada, ¿no? Entonces, esta es la relación que tiene la presión arterial con el riñón. Ahora, puede ser también de que primero mis riñones, por algún otro tipo de enfermedad, se hayan dañado y como se han dañado mis riñones, pueden hacer que yo tenga, secundario a esto, una presión arterial elevada. No puede ser primero o que la hipertensión dañe mis riñones o que el riñón haga que yo pueda tener una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, hay una fuerte relación entre la enfermedad renal y la hipertensión. Entonces, si yo ya sé que soy hipertenso, que ya tengo mi presión arterial elevada, ¿cómo la voy a tratar? En realidad la presión arterial no se puede curar, no, no es algo que se cure, pero sí lo puedo controlar. Entonces, antes de la medicación, antes de eso, yo lo que tengo que hacer es tengo que controlar hay cosas que yo puedo manejar. Por ejemplo, si yo soy obeso o tengo algún problema de triglicéridos, de colesterol y todo, puedo manejarlo. Perder el exceso de peso, si yo soy sedentario tengo que hacer más ejercicio. La reducción del consumo de sal es importantísimo. La relación entre el consumo de sal y la hipertensión es muy grande. Es más, eso es algo que yo siempre comento y lo comento también en el consultorio. Hay veces hay pacientes que en el consultorio uno los controla y se presiona, doctor, yo necesito 3 antihipertensivos para controlarme la presión. ¿No? 3 antihipertensivos, que es bastante. Pero por X motivo, no sé, se llegan a hospitalizar, no sé, por una fractura, por X motivos. Y cuando está hospitalizado, el paciente ya no necesita esas tres pastillas, necesita una, necesita dos, a lo mucho, o a veces alguno ninguna. ¿Por qué? Porque ahí en el hospital te dan una dieta muy estricta, ¿no? Y te dan una dieta baja en sal. Entonces, solamente con la reducción del consumo de sal, ya no necesitas estar tomando tantas pastillas, ¿no? Por eso es tan importante esta reducción del consumo de sal, ¿no? La reducción también del consumo de alcohol, ¿no? Y evidentemente dejar de fumar, ¿no? Esos son los primeros medidas que yo debería tomar. Y luego están los antihipertensivos, ¿no? Que son las medicaciones, las pastillas que uno toma. Puede ser monoterapia, es decir, una pastilla nada más que podría tomar, un tipo de pastilla, o puede ser combinada, ¿no? En los antihipertensivos existen diferentes familias, como ven acá. Muchos, lo que están los IECAS, los SARAs, los mismos diuréticos,
los calcio antagonistas, ¿no? Hay varios entre todos estas medicaciones que podemos usar para controlar la presión arterial, ¿no? Y cada uno tiene un diferente tipo de mecanismo de acción, ¿no? Entonces, cuando ya veo pacientes que tienen mucho, que hay un mal control de presión, se pueden agregar diferentes tipos de antihipertensivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis objetivos? ¿No? O sea, ¿a cuánto yo debería de llegar de presión arterial si es que yo ya tengo la presión arterial? Recordemos que habíamos hablado que la presión arterial normal era menos de 120/80, ¿no? Pero si yo ya soy hipertenso, en realidad yo no debo, mi objetivo final en sí no es tanto llegar a esos valores de presión normales. Lo aceptable y lo adecuado que podría ser, en el caso pues de pacientes que están entre 18 y 65 años, puede ser una presión arterial menos de 130/70/80, podría ser un buen objetivo de que yo estoy controlando bien mi presión. Y cuando tengo más de 65 años, ya puede ser hasta 130/139, ¿no? Si es que se puede tolerar, ¿no? O sea, ahí, cuando yo ya soy hipertenso, ya mis objetivos de presión arterial no son las mismas que alguien que no es hipertenso, ¿no? Entonces tampoco hay que preocuparse mucho si es que no llego a ese objetivo de menos 120 con 80, ¿no? Entonces, dentro de la charla que les he podido dar hoy día sobre la hipertensión, hay varias conclusiones que podemos sacar. En primer lugar, bueno, sabemos que la hipertensión es algo muy común, afecta a una tercera parte de la población mundial, de personas mayores de 18 años. Luego, entre las principales causas, es una de las principales causas la hipertensión arterial de infartos, de derrames cerebrales y de enfermedad renal crónica. Es por eso que es importante que nosotros podamos controlar esta enfermedad, ¿no? Y que las conozcamos. Y evidentemente que si yo controlo esta presión, voy a poder reducir el riesgo de estas complicaciones tan severas que pueden ocurrir. Entonces, yo sí puedo controlar la presión arterial bajando de peso, haciendo más ejercicio, dejando de fumar y disminuyendo el consumo de sal, ¿no? Eso es algo que nos tiene que dejar muy en claro, ¿no? Que no solamente es la medicación, sino también depende mucho de mí, mucho de lo que como, de mi ejercicio que puedo hacer, de que yo deje de fumar. Todo esto es muy importante para que contribuya a que pueda haber un mejor control de la presión arterial.